Un nuevo milenio cayó. La alternancia llegó a la presidencia del país con Vicente Fox. Atrás de él empezaron a entrar políticas públicas acerca de la libertad de expresión. Y con esto, películas como La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta e Infierno. Empezando a hacer en las nuevas generaciones la naturalización de algo súper interesante que a raíz de los años 70 empezó a caer en México, la narcocultura. Mi nombre es Fabiola. Suheila. Y Luis Nájera. Y esto es Dilo Sin Miedo. Oye, qué interesante tema. A ver, narcocultura. ¿Qué entendemos por la narcocultura, A ver, Sofía. Ay, ilústranos. sonaste a la escuela, no ya manches. sé, ¿En qué luego- piensan cuando se les dice la palabra narcocultura? ¿Sabes qué? Bueno, la cultura, luego, híjole, como este concepto de cultura a veces es complejo, pero a mí me gusta como entenderlo en de cómo cultivar, ¿no? O sea, ¿qué vas como cultivando? Híjole, entonces en este tema de la narcocultura, pues tiene que ver precisamente con cómo toda este tema del narcotráfico, cómo se ha ido incorporando en la vida cotidiana, ¿no? Como en esta sociedad en donde ya normalizamos esas actividades que incluso hasta justificamos, ¿no? Ya está como esta aceptación ya A ver, social, ¿no? ¿pero qué abarca toda la cultura? Podemos verlo desde el tema literario, podemos verlo desde el tema de filmación, las películas, en el tema musical, Mira, en es que empieza pinturas, desde que empieces. fotografías. Ah, perdón, ya estoy interrumpiendo. No, dale. Ah, ya Perdón. él sí puedes interrumpirlo, Fabi, adelante. Ah, claro, como él no se hace víctima, tírate al suelo, tú también, Ay, ándale. qué Hashtag dejen hablar a Luis. Hashtag tírate al suelo. Vamos a jugar a ver quién se tira más al suelo. Oye, no, pero es que ¿en qué parte o cómo empieza a abrirse paso de este tema de la narcocultura? Tú lo comentabas precisamente con Fox. No, dio es que es pauta. muy diferente, porque creo que por ahí Sugela trae otros datos. Sí, sí, Pero a deja ver, nada más, 4T. te acoto un poco el tema en esta referencia. La cultura es de todas las sociedades lo que se va transmitiendo de generación en generación. Es decir, situaciones sociales que empiezan a permear en una comunidad y esta se empieza a alargar, se empieza a expandir y se empieza a normalizar. Para que esto ya suceda en todas estas etapas sociológicas, ya es entonces cuando empezamos a hablar de cultura. Mucha gente piensa que luego la cultura es nada más como que todo lo referente a las artes, pero en realidad no, o sea, el lenguaje, todas estas situaciones empieza a permear en la cultura, ¿sabes? Incluso la falta de, la ausencia de, es cultura. Entonces, en este tenor, con los datos que ahorita te va a pasar a Sugela, la narcocultura es cómo empezamos, no que todos seamos narcotraficantes o consumidores de, no sé, de drogas, pero sí cómo nos convertimos luego en estos naturalizadores del narcotráfico, es decir, ¿cómo identificas a México, no? No, pues todo el mundo lo piensa como la tierra de los narcotraficantes, que todo el mundo anda en medio del desierto con su sombrero de paja amarillo grandote, y eso es la cultura que le damos al resto del mundo, bueno, la imagen que le damos al resto del mundo. Entonces, yo hablaba de que arrancaba a inicios del milenio con 2000 con Fox, pero porque entra la alternancia y empiezan a hablar de libertad de expresión, entonces ya nada se empieza a censurar, pero por ahí andan otros datos. Y el cómo esta narcocultura precisamente también pues despierta el interés porque pues sobre todo los adolescentes, los jóvenes, incluso los niños surge como este interés pues en incorporarse Pero es que mira, al narcotráfico. volvemos a esto. El tema de la narcocultura, tú dices que no nada más llega al tema de las artes, pero es como comúnmente lo vemos desarrollarse y expandirse en una sociedad, dado que lo va metiendo a tu subconsciente. Es decir, si tú llegas y empiezas a hablar, o en aquel entonces empezabas a hablar del narcotráfico a nivel nacional a televisión abierta, todos se alarmaban, pero te aventabas unas canciones, por ejemplo, Tigres del Norte aventó muchísimos hitazos tirándole al cántale. No. Cántanos. Es que Tucanes ¿sabes qué? también. ¿Cuál fue el dato de la primera serie? ¿En qué año se saca la primera serie y los primeros documentales? A partir de los años 70 es cuando Mario empieza Almada, la producción todo de cuando las series y los empiezan. documentales. Te digo, pero en realidad, ¿no? o sea, ¿cuáles eran las televisoras de los años 70? ¿Cómo se producía todo el material de imagen para las sociedades? ¿Y cuál todo de este material censuraban en realidad? O sea, por ejemplo, ahorita, si estuviéramos en los años 70, para empezar en temas de tecnología, pero bueno, ni cómo meternos a las radiofrecuencias.
Y menos No, con este claro. tipo de temas de no me importa quién le estés echando, o sea, no me importa lo que estés diciendo. Y también la narcocultura ha ido evolucionando garrafalmente. No es lo mismo lo que escuchamos ahorita y conocemos como narcocultura, lo que conocían antes como... les digo, todo comienza desde Mario Almada, ahorita el Señor de los Cielos, o sea, tú ves una diferencia abismal. ¿Cómo Y lo sabes que toman? esa a mí se me hace el mayor problema de todas estas series. Ya tiene cara su gel otra vez de que no la estamos dejando hablar. No, adelante, adelante. Sobre todo el tema de la romantización, ¿sabes? Sí. Eso a mí es lo que más me queda pensando, porque por ejemplo, yo recuerdo que de las primeras narcoseries que empecé a como a ver o saber o que se estaban como que volviendo muy Reina cercanas, del Sur. no, la del Señor de los Cielos. Nah, pero había muchísimas Es que sabes que antes. yo no, o sea, yo te digo, yo no consumo este tipo de material, pero la gente que estaba cercana a mí empezó a consumir mucho esto y veía mucho la serie, o sea, era como que la temporada, que si salió, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces lo que me di cuenta era que más bien era romantizar, ¿sabes? O sea, porque al último la que se acaba terminando con todo el imperio era como la querida del compa. Y luego deja tú, hacían ver a los policías mal, o sea, Sí, es que el sí, policía es sí, malo, ¿por sí. qué fue contra ella? Es que no. Sí, es que sabes que No, y te empiezas a permear de la vida del narco, o sea, del narcotraficante de tal manera que dices, ojalá no lo agarren. O sea, ojalá él sea libre, ojalá él pueda vivir feliz haciendo su negocio como lo está Tan haciendo. solo actualmente los capos, ¿cuántos seguidores no tienen? O sea, y es que sabes que sí te muestran como este lado humano, que no dudo que lo tengan, pero que no justifica como todo lo que hay detrás de esta actividad que aparte, o sea, es ilegal, ¿no? Y todas las muertes, el sufrimiento, el dolor, las pérdidas, papás que se quedaron sin hijos, hijos que se han quedado sin papás, o sea, la Los hijos de desintegración familiar, México, el tema de la cantidad de todo lo que se ha generado. huérfanos. Entonces, o sea, el cómo no podemos ver eso, o sea, y tendemos precisamente, o sea, como a justificar y entonces aceptarlo y hasta los vemos luego como pues como los héroes, ¿no? Porque Oye, ¿cómo incluso, empezó con la entrega de despensas de los narcotraficantes por la situación de la pandemia? no, oye, no, pero es que eso se ha visto siempre. De hecho, en lugares donde no llega el Estado, van los narcotraficantes a la sierra, a las zonas serranas, y ellos entregan recursos. Y neta, la gente vas a cualquier lado de la sierra y la gente los ama. Me ha Y sí, tocado cuando he estado de misiones, o sea, cuando era niña buena y tenía sí, esperanzas sí. en la vida. Pues es que sí, Tenía ves fe. que llegan y puede llegar el gobierno, la armada, la marina, quien tú quieras, y ahí no pasó nada Oye, jamás. porque se dice que incluso la serie de Pablo Escobar se hizo para que Colombia lo recordara como una persona nefasta y detestable, pero la serie presentó a un Pablo Escobar con buenos motivos para traficar y matar, que además amaba a su familia y ayudaba al pueblo. Es que te digo, esa es la romantización de la narcocultura, porque entonces empiezas a mostrar a un ser humano, pues a un ser humano, un narcotraficante que es humano, y lo empiezas a romantizar tanto y te empiezas a hacer parte de su vida, que fíjate que hay un estudio muy interesante que luego estaría bueno hablar sobre narcotráfico, en donde te habla de por qué la gente se ingresa a las filas del narcotráfico. Y entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Yo de niño vi cómo mis papás sufrían, yo de niño vi cómo no tenían para darme de comer, yo de niño vi cómo primos, etcétera, murieron por enfermedades, porque, o sea, el crimen organizado estaba tan adelante que no sé qué, que entonces lo que buscas ya después con esta narcocultura, este romanticismo de hacer tan natural esta situación, quieres acceder a las filas de la narcocultura y la búsqueda ya después por matar, por golpear, por la violencia hacia con otras personas, es porque piensas que esas personas se lo merecen. Es decir, yo cuando estaban en la, bueno, eso te dicen en los estudios, no yo, cuando están en las balaceras, si matan inocentes, pues ni modo, les tocaba morir y todos venimos a este mundo a morir. Y entonces ellos te alegan, y ellos alegan en este estudio súper interesante, es una tesis buenísima, entonces ellos alegan en esta tesis que en realidad ellos, su búsqueda por la muerte es lo que los mantiene constantes en el narcotráfico y en un hartazgo tan impresionante de que el Estado sea tan incapaz de hacer algo por ellos y ellos hayan vivido en esta vida tanto de desigualdad. Entonces, en estas series ponen obviamente todo este punto de historias de los narcotraficantes porque pues los ponen como estos personas que trabajan día a día y tuvieron que encontrar lo único que encontraron para poderle llevar el pan a la mamá, que la mamá siempre se estuvo desvelando a sol y a sombra en los ranchos y entonces llegaron a formar el imperio que formaron por esta situación, pero entonces
esta romantización, ¿dónde queda realmente en temas tan interesantes como la violencia que le está costando al país, como el hecho de que las 3 primeras industrias en donde se genera el Producto Interno Bruto del país sea armas, drogas y sexo? Y es que sabes que es precisamente esta exaltación de la violencia y del poder económico y político, cómo el crimen y la ilegalidad pues pueden justificarse y considerarse pues legítimas, no sé, como ante esta indolencia también de las estructuras sociales, que es de lo que hablabas, toda esta exclusión y pues incluso la necesidad de pues de sobrevivir, ¿no? El cómo se van incorporando, que repito, o sea, pues no se justifica porque pues precisamente pues también son como muchos los males también que se producen a raíz de eso. Y en estas series que mencionas, pues también como estos personajes estereotipados, no sé, las mujeres que son heroínas y víctimas y hombres que se dividen entre héroes y villanos, ¿no? No sé, las narcoseries donde los policías no representan el orden y la legalidad, sino que son parte de un sistema corrupto donde hay deshonestidad y deslealtad, que incluso pues son las que más se ven, ¿no? En donde, porque luego también se hablaba que existen 2 tipos, que unas son como más las financiadas por el gobierno, estas películas que luego también han surgido, en donde sí se ve como, pues esto es como la figura del policía honesto, justo y que pone orden, ¿no? ¿Pero cuáles? Pero pues que son Oye, más esas bien, están buenas, ¿cuáles son esas pues series? que ya son en las sé. que ha invertido pues el gobierno, porque dicen que Créeme luego que hasta el salen momento no he visto otras ninguna. Es que va con el Fondo de Cultura y Ah, Cine. no, ya se Bueno, acabó. ya con la reducción que acaba de No, sufrir el del mes Toro, pasado. Del Toro nos va a sacar adelante. Pero es nos que va a sabes sacar que no adelante. las sí te la creo, no las conocemos precisamente por eso. Oigan, porque también se acuerdan cuando fueron las elecciones pasadas en donde decían, pues que el Chapo para presidente. Sí, sí. Pero es que era una recuerdan eso. realidad y así Sí, como, y había como, gente el, como que la, veía, sí, sí. así Incluso como el cuando- actual presidente está, Cuando así lo era también con el tema del detuvieron, Chapo. o sea, cuando lo detuvieron, o sea, había La gente gente que estaba se estaba molesta manifestando, pues, o sea, hacía a favor de él, ¿no? de que cómo era posible que el gobierno corrupto detuviera un héroe nacional prácticamente porque era lo que este hombre representaba para la nación. Es que te digo, cuando el gobierno deja de hacer su trabajo, aparecen ese tipo de actores que... De héroes, ¿sabes qué? La gente los siempre consideran estamos, deidades, siempre sí. estamos buscando a quién admirar, o sea, eso sí es una realidad. Pero sí no es preocupante que admiremos a este tipo de No, personajes. claro, claro. Pero es que otra vez volvemos a lo mismo, o sea, la narcocultura ha estado permeando tanto dentro de la sociedad. ¿Qué es eso? O sea, que lo naturalizan. No sé si también vieron una imagen que corrió mucho en Facebook y si pues señalaban a los papás, creo que fue para una fiesta de disfraces, entonces era el niño que traía, bueno, estaba disfrazado así como de capo y entonces traía una bolsa de hule negro que representaba como si trajera ahí un muerto. ¿No vieron eso? Como si fuera sicario. Exacto. No. Como si fuera sicario. Entonces dicen los papás, o sea, ¿cómo es posible que vistan al niño Oye, así? pero date cuenta, según datos del INEGI, Fue en Sinaloa, donde también estaba, pues, como también. no, de hecho en Sinaloa la narcocultura ha permeado muchísimo en moda para hombres, moda para Porque de hecho ahí es mujeres, donde como que eso como se va donde ampliando. empieza, De hecho sí, hay una o que se le llama sea, la chapomoda. Y era lo que les decía, o sea, como estas camisas que sí se venden pues a precios altos y que luego tienen mucha demanda, o sea, sí tienen mucha demanda porque pues buscas también como parecerte a esos personajes, ¿no? Otro tema es la música, que luego sí comentaba hace rato Luis, con estos narcocorridos que se van difundiendo y pues todos los alcances que tienen y que en un principio pues quienes los financiaban eran los capos quienes buscaban pues la inmortalidad. Oye, no, pero mediante es que las canciones, a mí ¿no? me Que se tocó- quede ahí tu historia. A mí me tocó, y la neta Que se quede. tuve mi etapa así como que me encantaban los narcocorridos. Y yo estaba en la secundaria, recuerdo bien, y neta era así como aventarte las canciones y ni siquiera sabías lo que Y decían. hasta las sentías, ¿o qué? Sí, y ni siquiera sabías lo que decían. las repercusiones gustaban. sociales que tenían en realmente esas canciones, o sea, el hecho de que 2 monjas estuvieran traficando No, tú te estás cocaína yendo y muy lejos. marihuana, Tranquila. Vente un poquito más para acá. no, o sea, Vete con los buitres, vete con el Commander. es que sabes que el tema de la narcocultura realmente ha evidenciado un estado sin políticas públicas, porque luego todo el mundo dice, pues ¿en qué te afecta la narcocultura? O sea, no pasa nada y no te hace nada. Yo los quiero invitar, por ejemplo, ahorita con la situación esta de la pandemia, cómo se ha venido a poner con la Fiona Buchón y el Cher Buchón. ¿Los han visto?
de los memes. O sea, que entonces ponen así como que el Cher que se está quejando de los temas de educación en línea por la pandemia, que no pueden regresar los niños, pero que entonces sí va y saca a Coppel la bocina 20,000 mensualidades. Es decir, el tema de la narcocultura realmente está permeando a estos 3/4 partes de la población que viven en esta situación de pobreza extrema, en donde de verdad, o sea, yo te digo, yo te invito a leer tesis como de este estilo, en donde la gente por salir de esta situación, del no tener que comer, del no tener un pan, quieren salir a lo que les está planeando, lo que les está diciendo las narcoseries, lo que les están diciendo los narcocorridos, que es una solución rápida en donde mi gente, tú que eres de pueblo, tú que no tienes dinero para estudiar, porque aparte también, según datos del INEGI, en México, la media de educación es de 8 años escolares, es decir, la gente de México está en quinto de primaria. Entonces, en quinto de primaria, en realidad, un hombre o una mujer de unos 35 años, con 5 niños a su cargo, con un salario mínimo, y los niños escuchando este tipo de cosas y viendo la romantización de este tipo de series, porque aparte en este tipo de series así te los pintan también, o sea, gente de trabajo, gente que se desvela de sol a sol, honrada, que la lealtad es lo primero. Entonces, para estos niños, obviamente, ¿a dónde es a donde pueden salir o a donde pueden correr? Y para los papás también el despertar, el convertirse dentro de este tipo del crimen organizado también es como la mejor respuesta a la que ellos pueden tener. ¿Por qué? Porque el gobierno no les ha dado empleo, porque el Estado no les ha dado empleo, porque la gente pudiente o la gente que ha tenido la capacidad de dinero o demás no ha volteado a verlos. Entonces, si tú no me has volteado a ver, ¿yo por qué tengo que voltearte a ver en temas de seguridad? ¿Yo por qué tengo que hablar de una vida de sana convivencia y de comunidad si tú como persona rica jamás me has visto a mí? Y entonces la narcocultura es cuando realmente empieza a cobrar las vidas que cobra. Claro, o sea, porque quiénes son los que las están viendo, ¿no? ¿Y qué es esto? O sea, que se exponen como héroes populares, inteligentes, valientes, sanguinarios, pues que ciertamente pues sí contribuyen al bienestar de su gente, y luego pues sí se cree que con más dignidad luego que los políticos, ¿no? Que hay como una mayor responsabilidad, entonces también pues por eso porque el político roba, o sea, el político no trabaja. O sea, digo, al menos acá es como, pues tiene que ser de esa manera, ¿no? Pero sí. No sé si recuerden, y ahorita me quedé muy clavado con el cuestionamiento que hacía Fabiola, con si ustedes piensan que no es malo el ser narcotraficante o lo ven como algo muy bonito, tan solo recuerden lo que pasó en Culiacán hace algunos meses, cuando capturaron a uno de los hijos de un capo, cómo no paralizaron todo un estado. O sea, neta, ¿qué hicieron? Cuando hicieron el ataque a Harfush, el director de seguridad de Ciudad de México, mataron a un inocente. Y o sea, ¿qué implica el narcotráfico? Implica el que no va a haber seguridad segura, o sea, no va a haber una implica un estado de anarquía. Ándale. Eso es lo que aplica. O sea, eso es lo que implica la narcocultura, implica un estado de anarquía. Ese es el principal problema de la narcocultura. El otro principal problema, lo de Ovidio Guzmán, la liberación de Ovidio Guzmán, le sirvió de broma al presidente como 2, 3 semanas que le echaron carrilla y de ahí en más ya no volvieron a caer. Porque el pueblo no quería, o sea, el pueblo era como, ¿por qué lo capturaste? O sea, ellos deberían de estar libres, ellos generan para darnos, no como ustedes. Entonces, te habla mucho de esta situación, ¿sabes? O sea, mientras que la gente pide a gritos la cabeza en este último sexenio de Felipe Calderón, porque antes era la de Peña Nieto, era la de Felipe Calderón, o la de muchos políticos que han incursionado en las áreas locales de todo el país, ahora no. O sea, la defensa, esa defensa tan extrema de los narcotraficantes, de estas deidades que han generado a través de una cultura que se ha permeado desde los años 70. Pero que sí tiene que ver también, evidentemente, pues con la música que ha surgido, con las series y que nos vamos habituando y pues que de hecho ya se considera pues otra actividad económica que permite salir adelante a otros grupos sociales, ¿no? Como estos nuevos ricos que van surgiendo. ¿Y cuánto te cuesta ingresar a este mundo? O sea, para ingresar a este mundo solo tienes que dar fidelidad. ¿Y para salir? Ah, no, o sea, los costos de salir, sí. O sea, luego sí lo ves como en las series, pero creo que luego es este riesgo también de que luego pues los niños o adolescentes, pues luego sí se puede confundir como esta realidad con la ficción, o sea, porque qué es lo que estás viendo y también qué pasa en realidad, no es como la prisión, no es la muerte, como también el siempre estarte
o sea, el de estarte como cuidando constantemente, pero sí todo esto que muestran, porque incluso pues también en el tema de la religión, ¿no? Que pues como están en constante acercamiento con la... Santería. Pues con la violencia y con la muerte, pues necesitan como alguien que los proteja, ¿no? Como el sentirse protegidos, y sale pues este santo Malverde, últimamente también la Santa Muerte, ¿no? O sea, en ese sentido. Oye, no, pero también ¿cuánto tiempo no duró que San Juditas era como, yo puedo ir a matar o no matar, pero siempre sí, mi San cierto. Juditas? No, de hecho San Judas sigue siendo Sí. parte de la San santería. Judas. De hecho, los colores de San Judas han formado parte de esta iconografía de la santería, que es el verde y el amarillo muy vistosos en primarios. Son las iconografías de la santería. Colores muy de santos, como al estilo de San Judas, al estilo de San Jorge, al estilo de... ¿Sí me explico? O sea, la misma situación del catolicismo, de esta gente que, bueno, que no es católica, que en su esencia era guadalupana, la acaban transformando hacia una cultura ya más santera por la búsqueda eterna de la protección. Porque últimamente el ser humano, en su acepción del alma, tiene conciencia. Y esto no es ningún gobierno y ninguna sociedad. O sea, Platón, los grandes filósofos de la historia te lo hablan, ¿no? O sea, el ser humano tiene dignidad, en esta dignidad tiene conciencia, y últimamente el hacer estos actos entre la discernimiento del bien y el mal terminan permeando en esta conciencia buscando la protección. O sea, viene más a un tema más meramente humano, o sea, la búsqueda de los santos, de la santería, de la protección. Sí, y es que sabes que también, o sea, ver lo que, o sea, no sé, como luego lo que estamos consumiendo, ¿no? Como que ves pues asesinatos, torturas, que luego van a hacer el ajuste de cuentas, las balaceras, no sé, o sea, como la ostentación, ¿no? Como el mostrar como carros, armas, celulares, las mujeres que luego también tienden a exhibirse como pues como trofeos que luego Oye, luego también está ese bemol, ándale, está ese bemol, ¿no? Muy interesante. Costosas celebraciones donde la fiesta, el alcohol, así como todo muy exagerado. Ahorita con el tema de toda esta ola feminista, ¿creen que empiecen a sacar también en el narco esta moda? Ya está, narcocorridos como La China, La Reina del Sur. Pero aún así sigue habiendo mucho machismo, o sea, muy liderado por el tema de los hombres. Fíjate ¿Creen que empiecen a darle más juego a las mujeres ahora con este tema? De hecho, sí. Yo tuve acercamiento con estos personajes. ¿Con la Chona? No, con personajes que están dedicados totalmente al tema de crimen organizado. Y realmente a mí me sorprende algo. En cultura como la que nosotros suponemos que es la normal, es muy machista el tema, o sea, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tú naces en una familia como que normal, entre comillas, y siempre es como, al menos en mi casa, las tareas sí eran como muy iguales todos, pero en el tema, por ejemplo, de salir, no salir, de hacer, no hacer, carrera de niños, carrera de niñas, ¿sabes? Y a mí me sorprendió mucho porque con ellos, como ingresa toda la familia y se mantiene toda la familia, en realidad los narcotraficantes o los que se dedican al crimen organizado tiene que ser como de familias la situación, educan a todos por igual. Y entonces educan a los niños y a las niñas en temas de autodefensa, los educan en tema de manejo de armas a la par. O sea, aquí no hay usted es mi hijo, usted es mi hija, o sea, éntrele, todos vamos a ir a dar al negocio. Entonces, a mí eso sí me ha sorprendido muchísimo. Ya después sí viene como este tema de que las mujeres son trofeos y no sé qué, no sé cuánto, pero luego ya al momento de que las mujeres son trofeos y demás, son muy fieles, o sea, le creen mucho a la fidelidad. Si a la mujer la llegan a ver con otro, pues le dan cuello, ¿no? O sea... Pero a ellos no, o sea... No, a los vatos no, en ese tema sí es como muy machista, sí. Y a mí también me sorprendió mucho, o sea, pero es que ve cómo ha ido permeando tan interesantemente, es lo que quiero que entiendas, porque empezó con una situación de ve la serie, lo más común, ¿no? Que era ver la serie y los varones era como fierro pariente y vestirte como buchón y escuchar narcocorridos como tú platicas y que traer camionetas y que la fregada. Y también para las mujeres, o sea, fue una moda, una cultura que no discriminó. Unas zapatillas, sí, zapatillas, vestidos. Como que el verse buchonas, ¿no? Las operaciones al cielo, joyas, ¿no? Niñas de 14 años buscando ponerse buis, uñas, cabello, extensiones. Que bueno, ya parece que nacen así, ¿verdad? No te ha tocado que dices, cabrón. No. Caray, aquí no vengas a decir tus cosas. Oigan, porque raras, otra vez,
Otra en donde también se ha manifestado es en el tema de la arquitectura, ¿no? Con luego estos ranchos, las fincas, las mansiones con jardines inmensos, piscinas, capillas. Luego también en el tema de cuando mueren, las tumbas, ¿no? Que no es como cualquier tumba, sino también no, como y muy tienen hasta grande, como esta música y con su construcción, corrido o y sea, todo. como el hacer saber que no murió cualquier persona, ¿no? O sea, sino que era como una persona importante. Y sí, o sea, Buscan como el dejar un legado, ¿no? sí, pero es también, ¿sabes qué? Como esta parte creo que en un sentido como de ser vistos, de pertenecer, ¿no? Por eso como a lo mejor esta exageración y todo tan ostentoso como del que me volteen a ver, ¿no? Como de, a ver, o sea, aquí estoy. Que sí, pues también tiene que ver con Oye, eso, porque muchos han sido precisamente, como dice Fabio, o sea, como excluidos, ¿no? Bueno, ahora estamos romantizando también todo esto nosotros, pero a ver, ¿cómo lo vivirán ellos? ¿Creen que el tener todo ese dinero para gastar en lo que se les antoje, tendrán una vida digna, una vida que les guste? El miedo, no, yo pienso, yo creo como igual este temor constante de, híjole, en cualquier momento pues me pueden como matar o me pueden llevar preso, o sea, o a mi familia, ¿no? O Pero sea, como en volvemos a lo vivir mismo, o siempre sea, cuidándote. o sea, es como una cosa por otra, porque viven con este miedo eterno de lo que les pueda hacer como los cárteles externos, los contras, pero también con esta situación de, oye, ya no estoy viviendo en una casa de cartón. ¿Pero tendrán amigos, por ejemplo? O sea, nosotros afortunadamente tenemos amigos que podemos ir a decir, mira, voy a hablar con este chavo y nos vamos a ir a ver una película. Ellos podrán hacer algo así. No, porque pues No, a lo una mejor vida no sabes porque a lo normal, mejor no. puedes vivir como con el miedo eterno Pero bueno, la verdad es que, o sea, un tema muy interesante es narcocultura y otro tema que es muy diferente es ya hablar acerca de lo que es el narcotráfico y las vivencias, que a lo mejor si ustedes están gustosos y quieren escucharnos por ahí hablando de estos temas, Sería interesante. pues estaría interesante. Los invitamos a que comenten por ahí en redes sociales, en YouTube o en Facebook. Pueden estarnos comentando qué les parecería. Y fíjense que también a toda la audiencia que nos escucha, que nos hacen el favor de seguir creciendo con esta situación, este proyecto en el que ustedes nos han hecho parte de, no sé, media hora de su día, creció nada más por la idea del día de hoy vamos a hacer un podcast. Entonces, pues, si están buscando un lugar en donde puedan llevar sus ideas y hacerlas realidad, pues les quiero promocionar por ahí Brújula Estudio. Puede ser desde grabación, producción de música, material auditivo como jingles, voces en off o incluso también podcast, no sé, ¿no? Lo que se les ocurra, lo que necesiten. Por ahí con el buen amigo Saúl Sarmiento al 618-228-8001 en calle Félix Durón, 431 en el fraccionamiento Domingo Arrieta. Porque la verdad es que nosotros lo decimos sin miedo, pero ustedes lo pueden decir de muchas más formas y ahorita las leyes de libertad de expresión nos permiten que puedan hacer todo este tipo de cosas, cantantes y demás, lo que quieran, pues ahí está, por ejemplo, una muy buena opción que es el Estudio Brújula. Queremos agradecer de igual manera a los que nos siguen en nuestras redes sociales como Facebook, a nuestra amiga Cristian Castellano, Reina Escobedo, Ana Quintero, Diana H. Díaz, Lázara Cabrera. También a Maye González, a Melina Jera, Fátima Ibarra Reyes, Alejandro Valadez, Evelyn Campos, Juan Carlos Vera Rodríguez. También les agradecemos y les enviamos un saludo. Y esto fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado un poco acerca de cómo la cultura de México ha ido cambiando a través de todos estos tipos del narcotráfico y demás. Y los esperamos en la próxima aquí en su programa Dilo Sin Miedo.